Hola, buenas noches. Para los que no me conocen, soy Dayana Satoca, residente de segundo año, y hoy vamos a hablar un poquito de COVID-19, el SARS-CoV-2. Vamos a comenzar con un casito clínico que es un pacientito de 6 años por el cual consultó por fiebre persistente de 5 días, conjuntivitis, exantema, labios secos, dolor abdominal. Como antecedentes, estuvo en contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19 y sin otras comorbilidades. Al examen físico presentó fiebre mayor a 39 grados, conjuntivitis bilateral no purulenta, labios agrietados, lengua en fresa, exantema, adenopatía cervical, un edema palmoplantar. Y como laboratorio presentó el PCR SARS-CoV-2 positivo, marcadores inflamatorios elevados, tanto la PCR, la BCG, la ferritina y el dímero D. Y se le realizó también un ecocardiograma que mostraba dilatación coronaria leve. ¿En qué les hace pensar un diagnóstico inicial este examen físico? Podría ser un Kawasaki. Sí. Y como diferenciales, entonces tenemos que estuvo muy ligado, o sea, no es común, pero estuvo ligado en diagnósticos diferenciales, la enfermedad de Kawasaki y el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico post-COVID-19. Entonces, el diagnóstico en este casito era, tanto por la edad como por los marcadores inflamatorios que presentaba y el antecedente de haber estado en contacto estrecho con un paciente COVID-19, es un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. El tratamiento en este caso se le dio inmunoglobulina eh, intravenosa, corticoides, aspirina y bueno, se le realizó la monitorización cardíaca. Entonces, para entrar en tema, el COVID-19, tanto la epidemiología, varió con la aparición de todas de las variantes más transmisibles que escapaban a la inmunogenicidad, pero son menos virulentes con menor mortalidad. La transmisión del COVID-19 se produce por vía aérea, tanto a través de las gotitas respiratorias como los aerosoles producidos al toser, estornudar o reír. En un ambiente cerrado, el riesgo es 20 veces mayor. Y el periodo de incubación varía según las distintas variantes. Es entre 3 y 5 días, es un rango entre 2 y 14 días. La máxima transmisibilidad se observa desde 2 días previos y los 7 posteriores a los inicios de los síntomas. Y el periodo de infectividad es más corto que el periodo de detección del ARN viral. La evolución de las variantes. Desde el comienzo de la pandemia surgieron varias variantes del COVID-19. La alfa, beta, gamma, delta, epsilon, omicron, todas con diferentes capacidades de transmisión, letabilidad y la generación de la respuesta inmune. También variaron sus respuestas a los tratamientos y en mayor o menor facilidad para ser detectadas con las pruebas diagnósticas. La variante Delta tiene más mortalidad y la Omicron tiene más capacidad de transmisión. Desde la designación del Omicron como variante de preocupación, que el Omicron fue la última conocida, no aparecieron nuevas variantes designadas en esta categoría. Para la clínica, la infección en niños cursa generalmente de una forma leve. Pueden tener fiebre o febrícula, tos, rinorrea, vómitos, dolor abdominal, diarrea, fatiga, cefalea, odinofagia, dificultad respiratoria, conjuntivitis, enantemas, dolor torácico, alteraciones del gusto y del olfato. Em, También tuvo cuadros respiratorios como catarro de las vías respiratorias, fiebre sin foco, un cuadro pulmonar que daba una neumonía de tipo viral y menos frecuentes las crisis de asma, bronquiolitis, los cuadros abdominales que daban dolor abdominal, diarrea, vómitos. Y en este está el síndrome inflamatorio multisistémico infantil asociado al COVID-19.
La existencia de comorbilidad supone un mayor riesgo de hospitalización y de un ingreso a UCI, pero la mayoría de los niños no presentaban comorbilidades. Los asociados a mayor probabilidad de hospitalización son los pacientes que tengan diabetes tipo 1, obesidad, anomalías congénitas cardíacas o circulatorias, que tengan epilepsia o alguna inmunodepresión, alguna enfermedad neurológica o alguna enfermedad pulmonar. Y los factores de riesgo descritos para padecer una enfermedad más grave son las diabetes tipo 1, bueno, la epilepsia, obesidad, la hipertensión arterial también, y que sean prematuros en menos de 2 años. También existe el COVID persistente, que es un conjunto de síntomas que se presenta después de la infección aguda del SARS-CoV-2. Es en ausencia de otros posibles diagnósticos. Este conjunto de síntomas son la cefalea, fatiga, dificultades en la concentración, mialgia, artralgias. Pueden tener tos o presión en el pecho. Pueden aparecer la pérdida de apetito, de peso, la alteración en el olfato o alguna erupción cutánea. Y la prevalencia varía entre el 4 y el 70% de todos los casos. El diagnóstico. Para realizar el diagnóstico no existe alguna limitación de edad para ninguna prueba diagnóstica. La prueba que usamos es la reacción en cadena de la polimerasa, que se ha considerado la técnica de referencia para el diagnóstico de la infección activa en pacientes, tanto sintomáticos como en asintomáticos. Pero su sensibilidad depende de la carga viral en vías respiratorias, por lo que el resultado negativo en un paciente que tenga síntomas no nos va a descartar por completo que sea así, que sea negativo. En cuanto a las imágenes, la alteración de la radiografía más frecuente en niños son los infiltrados periliares bilaterales y en la tomografía presenta opacidades en vidrio esmerilado y la localización es en lóbulos inferiores. Los otros hallazgos son infiltrados parchados irregulares y en ecografía se consiste los engrosamientos pleural y las líneas B, que es fundamentalmente. Bueno, y acá empezamos con los diagnósticos diferenciales, que son varios. Tenemos las infecciones respiratorias virales agudas, como la influenza, la gripe, o por virus sincitial respiratorio, la parainfluencia, el adenovirus, rinovirus y metaneumovirus. La similitud con el COVID es que todas tienen fiebre, rinorrea, tos, malestar general. Y diferencias, tienen menor afectación sistémica y menor frecuencia de anosmia. En cuanto después la neumonía bacteriana, esta se da por el Streptoneumoniae o el Haemophilus influenza tipo B. También tienen en similitud que da fiebre, tos y dificultad respiratoria, pero la diferencia es que es un inicio más brusco y la consolidación en la radiografía. Y esta responde a los antibióticos. La faringoamigdalitis bacteriana o viral, que tenemos el Streptococcus pyogenes, el adenovirus o el Epstein-Barr. La similitud también, que todas dan fiebre y dolor de garganta en este caso, y la diferencia son las placas amigdalinas. Las adenopatías cervicales dolorosas y la escasa afectación respiratoria baja. Después, la bronquiolitis también podemos hacer diagnóstico diferencial, que en esta el principal agente es el virus sincitial respiratorio. La similitud es que nos va a dar tos y dificultad respiratorias, y las diferencias que más frecuentes están en lactantes. La gripe, la similitud es que da fiebre alta, mialgias, cefalea, tos, pero tiene un inicio más súbito y mayor prevalencia en ciertas temporadas. Después también podemos hacer diagnósticos diferenciales con las infecciones gastrointestinales virales como el rotavirus o el norovirus, que la similitud es que nos puede dar tanto el COVID como esta, nos puede dar diarrea, vómitos, fiebre, pero en esta no tiene síntomas respiratorios.
La alergia respiratoria o el asma, bueno, la tos y la dificultad respiratoria, pero esta no tiene fiebre y aparte va a tener con antecedentes alérgicos y que mejora con los broncodilatadores. El síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que nos va a dar fiebre, síntomas gastrointestinales, exantemas y signos respiratorios. Y diferencia es que este compromete, es un compromiso multiorgánico, puede asociarse al shock, marcadores inflamatorios están muy elevados y una relación con que esté infectado, digamos, previamente con COVID-19. En cuanto a la enfermedad de Kawasaki, la similitud son los labios rojos o agrietados, la lengua en fresa, la erupción cutánea polimorfa, que es reticular, moviliforme, purpúrica, con ampollas o erosiones. También presentan hinchazón y descamación de manos y pies, que están eritematosos, y la linfoadenopatía cervical. Las diferencias es la mayor sintomatología digestiva, que esta tiene dolor abdominal, vómitos, diarrea, y la neurológica, que puede ir acompañada de cefalea, confusión mental, meningismo, los déficits neurológicos focales o convulsiones. La afectación de uno o más órganos, que esta afecta al hígado, el riñón, con compromiso cardíaco precoz y difuso. Y se presenta en edades mayores, entre los 6 y los 12 años, y la enfermedad de Kawasaki en menores de 5 años. Presencia de shock asociado a los síntomas dan un 50-60% y la enfermedad de Kawasaki en un 5% nomás. La tendencia a la linfopenia, trombocitopenia y mayor elevación de los parámetros inflamatorios, como la PCR, la apocalcitonina y el dímero D y los marcadores de miocarditis. Y tiene mayor mortalidad. Y la mononucleosis infecciosa, que tenemos como agente el Epstein-Barr, que en esta la similitud va a ser que cursa con fiebre, faringitis, adenopatías y fatiga. Y las diferencias es que nos da hepatoesplenomegalia, linfocitosis atípica y el test que es positivo, el test específico. Entonces, como tratamiento, podemos tener un tratamiento ambulatorio, que hay que considerar el Paxlovid o Remdesivir para pacientes de alto riesgo con infección aguda para el COVID-19. En pacientes que estén hospitalizados, damos el Remdesivir y o la dexametasona también, que es para pacientes que requieran oxígeno y que sean COVID positivos. Y si nuestro paciente tiene un ingreso a UCI, también el uso de Remdesivir y o Paxlovid para pacientes hospitalizados por razones con alto riesgo de progresión. El criterio de uso para estos agentes terapéuticos se presentan criterios específicos para estos agentes, en especial en pacientes pediátricos. Y ahí están las dosis del Remdesivir, que son de 5 miligramos kilo endovenoso, para pacientes de 3 kilos a menos de 40 y 200, bueno, para los adultos. La dexametasona, la dosis preferida es de 6 miligramos intravenosa. Y después también tenemos el tocilizumab y el baricitinib, que son indicados para pacientes en UCI con deterioro respiratorio, que deben ser usados estos con esteroides. Pero tenemos también efectos adversos, por lo cual tienen que estar monitoreados. El Remdesivir, por ejemplo, puede causar hepatotoxicidad y no se recomienda en pacientes con el filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Los corticosteroides tienen riesgo de hiperglucemia, de infecciones secundarias y trastornos psiquiátricos. Y estos dos, el baricitinib y tocilizumab, hay advertencias sobre infecciones graves y trombosis. Con monitoreo tenemos que tener de la función hepática y tener estudios de hemogramas para seguimiento. En cuanto a la anticoagulación para pacientes con COVID-19, las recomendaciones se centran en la evaluación del riesgo de trombosis y del síndrome infeccioso, digamos, multisistémico relacionado al COVID.
Se sugiere el uso de enoxaparina o heparina no fraccionada en ciertos casos. Si el paciente no ingresa a UCI, pero está internado, no se recomienda profilaxis, a menos que el paciente requiera oxígeno y el dímero D esté más de 5 veces el límite normal. Y si el paciente ingresa en UCI, se recomienda la anticoagulación profiláctica. También se puede realizar la consulta con hematología para pacientes que tengan el dímero D en aumento rápido o antecedente de tromboembolismo venoso. Y ahí les dejo un cuadrito resumiendo todo el tratamiento. Ahora les voy a hablar un poquito del síndrome inflamatorio multisistémico. La pandemia por el COVID-19 constituyó un reto diagnóstico y terapéutico para los pediatras debido al surgimiento de esta nueva entidad. Está relacionado temporalmente con el COVID-19. Si bien la incidencia es baja y requiere diferenciarse de otras enfermedades, debe ser considerada como por su potencial gravedad, dado que una proporción de pacientes puede cursar con falla multiorgánica y shock y requiere inotrópicos. La fisiopatología se postula como mecanismo autoinmunitario tardío mediado por anticuerpos contra diversas proteínas del SARS-CoV-2, que genera una activación anómala de neutrófilos y macrófagos, que desencadena el síndrome inflamatorio observado en el síndrome. Se ha propuesto también un mecanismo adicional de daño e inflamación vinculado a la presencia de una proteína del SARS-CoV-2 con propiedades de superantígeno. Pero la patogenia aún no está del todo esclarecida en este síndrome. La clínica que nos da es una forma de presentación que se puede producir por la infección del SARS-CoV-2. Comparte algunas características con la enfermedad de Kawasaki, como la sepsis y el síndrome del shock tóxico, el síndrome de activación macrofagocítica y la linfohistiocytosis hemofagocítica. Y se caracteriza por la presencia de fiebre persistente asociada a síntomas gastrointestinales, el compromiso mucocutáneo cardiovascular, hematológico y neurológico también, entre otros. Este compromiso multisistémico asociado a la presencia de reactantes de fase aguda elevados y a la ausencia de otra causa, se asocia temporal con y a la asociación temporal con COVID-19 constituyen los criterios diagnósticos para el síndrome inflamatorio multisistémico. En cuanto al tratamiento, damos un soporte general que se hospitaliza. Depende del estado del paciente, va a ir a UCIP o no, el monitoreo hemodinámico, respiratorio y neurológico, oxígeno suplementario, líquidos intravenosos, los inotrópicos si hay shock o disfunción miocárdica. Después, como segundo paso, es la inmunomodulación, que la primera línea es la inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos kilo, dosis única. Y si no hay respuesta, se repiten las 24 a 36 horas siguientes. Se da corticoides en casos moderados o graves o que tengan mala respuesta a la inmunoglobulina intravenosa, que le damos metilprednisolona, 1 a 2 miligramos kilo día intravenoso a dosis bajas, y en caso severo shock, 30 miligramos kilogramos día por 1 a 3 días. La inmunoglobulina intravenosa más corticoides combinados mostraron mejores resultados en estos pacientes graves. También se le da aspirina de 3 a 5 miligramos kilo día en dosis antiagregante si hay afectación coronaria o si tenemos el dímero D elevado. La anticoagulación con enoxaparina, si tenemos dilatación coronaria, trombos, dímero D mayor a 10 veces de su valor normal y disfunción ventricular grave. Las terapias inmunobiológicas, en casos refractarios, como hoy les dije, el tocilizumab, y acá también nos nombra la anakinra. Y si no hay respuesta a la inmunoglobulina y a los corticoides. Otros tratamientos también pueden ser los antibióticos empíricos, si hay sospecha de sepsis,
algún tratamiento sintomático como, si hay, como los antipiréticos, la fluidoterapia, y el tratamiento de las complicaciones específicas como una insuficiencia cardíaca y las arritmias. El seguimiento de estos pacientes se va a hacer con ecocardiograma y electrocardiograma seriado. Se hace al inicio, a las 1 o 2 semanas y después en 4 a 6 semanas. La monitorización de los marcadores inflamatorios cardíacos, como la PCR, el dímero D, la trombina, la ferritina, la interleuquina 6, y una evaluación cardiológica a largo plazo si hubo afectación coronaria o miocárdica. Ahí les dejo un cuadrito del tratamiento hospitalario en pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico, que en el caso de que no dispone de UCIP hay que considerar si se traslada o no. El ingreso a UCIP está dado por la inestabilidad hemodinámica o signos de hipoperfusión, el soporte vasoactivo, la afectación miocárdica, la alteración de la conciencia, la ventilación no invasiva o ventilación mecánica y la disfunción orgánica progresiva. Y criterios de alta es si el paciente está febril 48 horas, si hay una mejoría clínica y analítica, la normalidad de la función cardíaca, que esté sin necesidades de oxígeno, una ausencia de complicaciones graves y valorar el ambiente epidemiológico y el riesgo de contagio que tenga este paciente. Bueno, en cuanto a la prevención del COVID-19, se han visto que las medidas preventivas han sido el pilar fundamental para el control de esta enfermedad. Como estas medidas, tenemos medidas higiénicas, que es el lavado de manos, el barbijo, ventilación de los ambientes y en niños pequeños la lactancia materna. Las vacunas e inmunización han sido eficaces para la reducción de la mortalidad del COVID-19. Ahí les dejo un cuadrito de las vacunas que tiene la vacuna es la Comirnaty y la Spikevac, que son la Moderna y la Pfizer. Tenemos en composiciones son diferentes, es la monovalente original, bivalente original más Omicron, la variante Omicron, o la bivalente original más Omicron. Y la edad en la que se le da. Por ejemplo, en niños de 12 a 18 años se le puede dar cualquiera de ellas, pero ahí en el caso a los 6 meses solamente se le da en cualquiera de las dos, sea Moderna o Pfizer, se da solamente la monovalente original, y en edades de 5 años a 11 años también se da solamente la monovalente, no damos bivalente. Y las condiciones de riesgo consideradas para la vacunación son el trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido, el fallo renal crónico, las inmunodeficiencias primarias combinadas y de células B, tratamiento inmunosupresor con inmunomoduladores biológicos, cáncer de órgano sólido o hematológico en tratamientos con quimioterapia citotóxica o tratamientos que conlleven un elevado riesgo de progresión de las formas graves de COVID-19. Y el tercer cuadrito es un esquema de vacunación por edades de COVID-19. Tenemos en mayores de 12 años, de 5 a 11 años y bueno, de 6 a 59 meses la última. Y bueno, seguimos con un casito clínico, que este es un pacientito de 12 años, masculino, que tiene como antecedentes asma. Y el antecedente epidemiológico tuvo un contacto intrafamiliar con COVID-19 2 meses antes de ahora, de este cuadro. Eso fue en enero del 2021 y tuvo el diagnóstico de el síndrome inflamatorio multisistémico COVID-19.
El motivo de consulta ahora es una fiebre de 3 días de evolución, vómitos y dolor abdominal intermitente, inyección conjuntival bilateral no purulenta, exantema maculopapular no pruriginoso en tronco y extremidades. Al examen físico está en el estado general regular a febril, taquicárdico normotenso, sin signos de shock ni dificultad respiratoria. ¿Qué pensamos en este caso y qué estudios pediríamos? ¿A alguien se le ocurre algo? A ver, chicos, ¿qué piensan respecto a todo lo que vino explicando Diana? Si no se animan a hablar, pueden escribir también en el chat. ¿Qué piensan que puede tener el paciente? ¿Les llega en la guardia? Muy bien, Coti. Puede ser un Kawasaki, aunque no cumple todos los criterios. ¿Qué más? De todos los diagnósticos diferenciales que fue diciendo Diana. Dengue. Ujú. Bien, Ujú. pero está febril. Bien. Seguí nomás, Daya. Dale. Bueno. El laboratorio al ingreso mostraba una leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, sin anemia ni plaquetopenia. Y los reactantes de fase aguda elevados, como la procalcitonina, la PCR, la BCG, ferritina y fibrinógeno. Y los marcadores cardíacos también elevados, la interleuquina 6, la función hepática, renal, albúmina y coagulogramas estaban normales. Y se le hizo el hisopado, la PCR para SARS-CoV-2 y dio positiva. Se realizó también el ecocardiograma, que mostraba una disfunción sistólica leve del ventrículo izquierdo, derrame pericárdico laminar y las arterias coronarias estaban normales. Se internó a este paciente en UCIP durante 72 horas. Presentó signos de bajo gasto cardíaco sin requerimientos de inotrópicos ni ARM. Se le realizó tratamiento con inmunoglobulina intravenosa a 2 gramos kilo como única dosis y dexametasona intravenosa a 0,6 miligramos kilo día por 7 días. Tuvo una evaluación favorable, su ecocardiograma normal a las 72 horas y recibió el alta hospitalaria al día 10. Seguimiento post síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Es un paciente asintomático sin intercurrencias. Serología tuvo sus 4 controles, tanto la IgG y IgM dieron no reactivas, la PCR nasal de control dio negativa y se recuperó inmunológicamente completa con los linfocitos, la interleuquina 6, las inmunoglobulinas normalizadas. Se reinfectó nuevamente, este caso era en junio del 2021, 5 meses después, con síntomas leves, con odinofagia, cefalea y mialgias. El SARS-CoV-2 volvió a dar positiva, o sea, una reinfección confirmada, por lo tanto las serologías dio la IgG reactiva y la IgM no reactiva. El seguimiento posterior que se hizo
es clínico de laboratorio y con ecocardiogramas también, que fueron normales, y entonces no recurrió el síndrome inflamatorio multisistémico. Un casito más, esta es un pacientito de 7 meses, como antecedentes personales tiene síndrome de Down, cardiopatía congénita, que tiene una comunicación interauricular tipo ostión secundum, que no está corregida. Se está realizando profilaxis con palivizumab por el riesgo de virus sincitial respiratorio. Ah, tuvo un ingreso previo por bronquiolitis a los 3 meses y tiene un buen estado nutricional y crecimiento y las vacunaciones está al día. Como factores epidemiológicos asiste a guardería y está en contacto epidemiológico positivo para COVID-19. La trae a la consulta una fiebre de 39,5 grados de un día de evolución, tiene tiraje intercostal, supraclavicular y supraesternal, tos, diarrea, decaimiento y pérdida de apetito. A esta paciente en emergencia presentó hipoxemia con saturaciones basales de 85%, por lo que se le realiza una radiografía de tórax en la que se aprecian las consolidaciones segmentarias bibasales en los lóbulos superiores y retrocardia, sugestivo de una infección de COVID-19. Su laboratorio inicial tenía leucocitos de 7.200, una PCR de 3,4, el dímero D 450 y la PCR COVID-19 daba positiva. Le iniciaron oxigenoterapia para saturar 100% a 3 litros con máscara, salbutamol, hidroxicloroquina, corticoides y se le inició tratamiento con amoxicilina clavulánica. Evoluciona al día 5 con empeoramiento clínico, intolerancia oral, vómitos, diarrea y fiebre persistente. Y desatura con oxígeno a 2 litros. Se le realiza una radiografía control que muestra una atelectasia del lóbulo superior derecho, engrosamiento bilateral difuso y engrosamiento bilateral difusos. Y en el laboratorio tenemos los leucocitosis, que de 7.000 que tenía a su ingreso, subieron a 13.200, una PCR que también aumentada, el dímero D de 897 ya, el doble casi de su ingreso, y en este caso se cambió el antibiótico a ceftriaxona, se le realiza sondaje nasogástrico para alimentación y monitorización estrecha. Al día 15 hubo una mejoría clínica y radiológica, donde persisten los engrosamientos peribronquiales, hay una disminución de las consolidaciones en vidrio deslustrado difuso leve y se da el alta hospitalaria, saturando 96% a febril y con buena tolerancia oral y se pide el seguimiento por atención primaria. Bueno, ahí terminó el casito y acá le dejé un artículo que es COVID-19 en niños, aprender del pasado y planificar el futuro. Acá tiene como puntos claves que el COVID-19 en niños, poco frecuente y es en deceso. Solo el 4,3% de los niños hospitalizados requirió estar internados en terapia intensiva y la tasa de ingreso bajó con el tiempo. Con la variante original habían ingresado el 10% de los pacientes y con la última, que fue el Omicron, 1,7%. Las vacunas ayudaron a reducir la enfermedad grave, aunque en el estudio no se midió directamente el efecto de las vacunas. Las hospitalizaciones absolutas aumentaron durante Omicron, pero el porcentaje de casos graves bajó y la cantidad total de niños hospitalizados fue más alta, lo que puede saturar el sistema de salud pediátrico. El tercer punto es que los niños con comorbilidades, riesgo mucho mayor, los niños con enfermedades preexistentes tuvieron una probabilidad 8 veces mayor de ingresar a terapia intensiva y las afecciones más asociadas fueron que tengan múltiples comorbilidades o discapacidades neurológicas graves. Cuarto punto, el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado al COVID.
Hubo menos casos y menos graves con Omicron, pero el 44% de estos casos requirieron un CIP. No hubo muertes. El número de casos bajó notablemente después del 2021 y la inmunidad previa y las variantes menos inflamatorias podrían explicar la mejoría. Y los efectos indirectos de la pandemia en niños, la salud mental y física de los niños se vio afectada. ¿Por qué? Porque cerraron las escuelas, hubo el aislamiento social, disminución de los controles médicos y sobre todo de la vacunación. En conclusión, la enfermedad crítica por COVID-19 en niños es ahora rara y prevenible, pero debemos prepararnos para detectar y tratar a los niños de alto riesgo, manejar las consecuencias indirectas de la pandemia y fortalecer sistemas de vigilancia y respuesta pediátrica. Ahí les dejé la bibliografía que usé y bueno, muchas gracias.